Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Esta serie la hacemos en principio comentando el libro Proyecciones de la Conciencia, Diario de Experiencias fuera del cuerpo físico de Waldo Vieira. Y esta vez estamos en el capítulo 6, en el promontorio de las rocas. Y sin más preámbulo, en la página 29 del libro regular, comenzamos y dice así. Anotaciones o registros previos a la proyección. Miércoles 25 de julio de 1979. Después de relatar por escrito los acontecimientos de la incursión fuera del Soma en la zona norte de Río, me tumbé en la cama a las 3:33 de la madrugada. Esta sería la segunda proyección que tiene dicho 25 de julio de 1979. Acostado en posición horizontal, boca abajo, de bruces sobre el lado izquierdo. El despertar extrafísico se produjo en una pequeña isla donde el equipo de amparadores, los asistentes extrafísicos, ya vimos en el glosario que en su concepción arcaica, ya según la terminología de Waldo Vieira, podían ser también llamados los amparadores, los guías, los ángeles de la guarda, etcétera, etcétera. El equipo de amparadores estaba atendiendo a una conciex. Repito, el despertar extrafísico se produjo en una pequeña isla donde el equipo de amparadores estaba atendiendo a una conciex, a una conciencia extrafísica. Parecía un soldado. Estaba sentado con la fisonomía absorta de un parapsicótico. Ya habíamos explicado anteriormente que, al igual que había en el ámbito intrafísico, en nuestro mundo físico-material, conciencias psicóticas con problemas mentales de cualquier tipo, pues por ejemplo, como en este caso vamos a ver, un veterano de guerra, que tiene pues problemas mentales y que debido a eso pues, bueno, pues tiene sus patologías, ¿no? Bueno, pues igualmente esta persona muere de soma en terminología de concienciología y para distinguirle de un psicótico intrafísico, al psicótico extrafísico se le llamaría parapsicótico, ¿de acuerdo? Parecía un soldado. Estaba sentado con la fisonomía absorta de un parapsicótico, camisa clara rasgada, mirando mar adentro hacia el horizonte lejano. Las proyecciones que nacían de su conciencia, esos morfopensenes que vimos en el glosario, pensamiento, energía y emoción, lanzadas y hechas una forma extrafísica por la conciencia. Las proyecciones que nacían de su conciencia mostraban de forma visible la imagen de otro soldado o marinero que muriera y fuera colgado por él, por el soldado, por la conciex absorta parapsicótica, en la punta de una pequeña roca. En los cuadros que se exteriorizaban en la psicosfera del soldado demente, psicosfera es la primera vez que aparece, vamos a hacer la correspondiente consulta en el glosario. No nos aparece, con lo cual pues la deducimos del contexto. La psicosfera sería la esfera de influencia de la conciencia. En el extrafísico se puede observar
alrededor de cualquier conciencia extrafísica, pues un área, un volumen en el cual proyecta sus propios pensamientos, ¿de acuerdo? También se compone no de los morfopensenes, no de las proyecciones exteriores de su conciencia, sino de sus propios pensamientos y de ese ambiente que en conjunto supone pues ese estado de ánimo, ese estado mental, etcétera, etcétera, que puede percibir cualquier otra conciencia. En este caso, una conciencia intrafísica, que es la de Waldo Vieira. En los cuadros que se exteriorizaban en la psicosfera del soldado demente, la pierna derecha del pantalón y el botín grueso del compañero colgaban de la roca. El pantalón era gris de tejido grueso. En la pequeña isla probé mis entradas sensoriales. Sentí el agua fría sobre los pies del psicosoma, del suyo propio de Waldo Vieira. Waldo es un investigador y bueno, pues siempre aprovecha para realizar pues sus pruebas, sus pequeños experimentos e investigaciones cuando está fuera de la conciencia. Sentí el agua fría sobre los pies del psicosoma. Escuché las olas rompiendo en las rocas. Todo esto, por supuesto, con los sentidos utilizados en esa dimensión colindante extrafísica, que no son los sentidos físicos. Se llamarían, por Waldo, los sentidos parafísicos, que son los que se utilizan en esa otra dimensión. Sentí el agua fría sobre los pies del psicosoma, del cuerpo emocional. Escuché las olas rompiendo en las rocas. Vi la marea correr sobre la arena clara. El mar estaba azulado. Las olas del mar iban y venían sobre la pequeña porción de arena y piedras, en un área estrecha a la izquierda de la conciex sentada, del soldado demente, absorto en sus morfopensenes. ¿Qué estaba siendo dicha conciex, la del soldado, abordada en ese momento por los amparadores que acompañaban a Waldo Vieira en esa proyección, que le llevaban precisamente para mostrarle una asistencia extrafísica que iban a hacer sobre ese soldado? Una de las conciexes de los amparadores que la acompañaban me explicó mentalmente que el lugar era el promontorio de las rocas. Estaban asistiendo a aquella conciex enferma, presa de ideas fijas implacables, que estaba aislada allí desde hacía mucho tiempo y que creía continuar entre los seres humanos. Posteriormente ya nos relatará, con ocasión de otro diario extrafísico, varios en este caso, Waldo Vieira, cómo muchas de las personas que mueren, muchas de las que mueren en estado psicótico, con alguna patología mental de algún tipo. Esto además es confirmado por otros textos de espiritualidad profunda revelados modernos. Creen, cuando están muertos, que siguen estando vivos y tienen un gran apego al ámbito intrafísico, por eso suelen estar en la superficie de la Tierra, en la dimensión extrafísica colindante a la nuestra, invisibles para nosotros, pero en esa misma ubicación espacial, lo que se llamaría en la parasuperficie terráquea. Estaban asistiendo a aquella conciex enferma, presa de ideas fijas implacables, que estaba aislada allí desde hacía mucho tiempo y que quería continuar entre los seres humanos. Había pasado por la primera muerte envuelto en un drama junto con su compañero de trabajo, un drama que podría perfectamente haber ocasionado ese trauma previo a la muerte y conservado después de la muerte. De ahí
las proyecciones mentales tan vívidas que percibí junto al peñasco, sus propias proyecciones, las de el soldado demente, que estaba precisamente pues recreando aquella escena que tuvo pues antes de morir ambos. El enfermo fue acogido por el equipo y retirado del lugar. Cuando volví, mi forma orgánica continuaba acostada sobre el estómago o de bruces. Mientras me acostaba, recoincidía el cuerpo psicosomático, el emocional, y el mental lo recoincidía con el energético y el material. Mientras me acostaba por la parte posterior del cuerpo, de su propio cuerpo, interiorizándome por la espalda, escuché nítidamente una voz tranquila y calma que parecía hablar a través de un tubo fino. Era la voz de una conciex femenina. Mi psicosoma todavía se encontraba semidesprendido del soma, no había habido una interiorización completa. ¡Waldo! ¡Waldo! ¡Despierte! La llamada, muy suave, se repitió 2 veces, hasta que se produjo una interiorización mayor en el soma. Comienza la tercera fase de registro, postproyección. Para confirmar la voz de la conciex y la supuesta recoincidencia, pregunté: «Lisa, ¿me has llamado tú?», a su mujer. Ella me respondió que no me había llamado, y en ese instante acudieron de golpe a mi cabeza todos los recuerdos de lo ocurrido en el promontorio de las Rocas. Es decir, había recibido una asistencia extrafísica justo cuando estaba interiorizándose para que no se quedase dormido y pudiese recordar lo sucedido en el promontorio de las Rocas y registrarlo. Pues de lo contrario, si se hubiese dormido, esos recuerdos, que son recuerdos del cuerpo mental ausente del cerebro físico material, se hubiesen evaporado al entrar en coincidencia el cuerpo mental con el cerebro. Consulté el reloj, 4:36 de la madrugada. Jamás podría olvidar la llamada de la amparadora, esa voz femenina, resonando en mi cabeza como un despertador providencial, que no me asustó y sin el cual probablemente no me habría despertado tan de inmediato ni habría recordado los eventos extrafísicos de este registro. ¿Hasta qué punto la posición boca abajo influye en la dificultad del despertar intrafísico? Se pregunta Waldo. ¿Hasta qué punto el hacer la recoincidencia mientras el cuerpo físico material está dormido boca abajo e interioriza por la espalda, como dice, hasta qué punto eso influye en no haberse despertado al interiorizar, sino que seguía dormido y fue gracias a la voz de esa amparadora que se despertó? Bien, pues aquí acaba este capítulo 6 en el promontorio de las Rocas. Avanzamos, vamos al capítulo 7, pantomimas extrafísicas, que dice así: miércoles 25 de julio de 1979, también el 25 de julio, pero al día siguiente. Segundo sueño a las 21:05. Estado de somnolencia. Me acosté del lado izquierdo. Comienza el registro de la proyección. Mi conciencia despertó y poco después estaba identificando de forma indiscutible el ambiente extrafísico. Estaba en París. Después de la asistencia extrafísica, la que recibe siempre Waldo Vieira cuando va a realizar una proyección, esa asistencia energética que le permite mejor activar el cuerpo energético, que ejerza como lanzadera del cuerpo
emocional y del mental. Después de la asistencia extrafísica, el equipo me permitió salir para hacer algunas observaciones con finalidad de registro. Es cuando aparece en París. Inicié la bajada por un bulevar arbolado, con un ligero declive, junto a los coches aparcados en la calle. Deslizándome por el paseo, iba pensando en el hecho de estar en París en circunstancias bien diferentes de los viajes anteriores y en condiciones sui generis, vaya que sí lo eran, distintas de las habituales, porque viajaba sin el soma, sin el cuerpo físico, sin haber pagado las tasas obligatorias vigentes en Brasil, sin necesidad de billete de avión, no llevaba pasaporte, no tenía una dirección fija en la ciudad ni llevaba dinero. Todo esto lo recuerda después, que tuvo esos recuerdos mientras estuvo proyectado. Todos estos pensamientos atrajeron e inspiraron a algunas conciexes que se estaban ejercitando, plasmando creaciones con morfopensenes. Esas proyecciones de la conciencia que le dan forma a pensamientos, emociones y energía. Y que de alguna forma los captaron en plena calle. Esos pensamientos que estaba teniendo Waldo Vieira, ¿qué hago aquí en París? ¿Qué experiencia tan diferente de cuando he venido volando en avión con el cuerpo y ahora estoy aquí sin el cuerpo? De repente ha aparecido. Bueno, pues todos esos pensamientos fueron captados por un grupo de conciencias extrafísicas que estaban ejercitándose en realizar morfopensenes. ¿Serían actores extrafísicos? Un grupo de unas 8 conciexes, algunas de ellas bastante bromistas, aparentemente inofensivas, se divertían con las formas creadas instantáneamente. Entonces entendí que paraban a todo el que pasaba por la calle, para que les sirviera de protagonista de las pantomimas de aquel anfiteatro improvisado. Uno de ellos me cogió como si dijéramos de la solapa. Era gracioso porque yo iba vestido con camisa y chaqueta, tal vez debido a la costumbre de viajes anteriores. Cuando uno se proyecta, le da forma a su cuerpo físico, que es habitualmente parecido al último que recuerda, en ese caso, pues el habitual de Waldo Vieira durante esos días, pero además lo viste como le parece. Y Waldo Vieira pues, se dio cuenta de que se encontraba vestido extrafísicamente pues, de traje y corbata. Uno de ellos me cogió como si dijéramos de la solapa y exteriorizó el pensamiento con modos y gestos típicos de un artista francés, declamando hacia los otros observadores con énfasis. Miren este de aquí, no tiene documentos, no existe, vino de lejos, es clandestino, nada puedo hacer, llamaré al inspector. Otro, por delante, y 2 más por detrás, surgieron instantáneamente convertidos en policías, vestidos de policías, con enormes y extravagantes metralletas en la mano, apuntando y dando órdenes severas. Formaban un cerco de policías con expresiones amenazadoras. Sabía que no debía tener nada, reflexiona Waldo, y que lo mejor sería permanecer atento y participar de la farsa, mientras aquellos desconocidos exhibían sus dotes creativas con los morfopensenes, en una especie de entretenimiento extrafísico. Procuraba guardar en la memoria los hechos en los cuales me situaron como personaje, recordar esos detalles concretos de aquel encuentro. Una quinta conciex, vestida como un policía de mayor graduación, se puso ante los otros y dijo: «¡Alto ahí! Soy inspector.
Tengo los documentos de este ciudadano y vengo en su ayuda. Suéltenlo. Del bolsillo de su enorme chaqueta empezó a sacar una amplia colección de documentos de todo tipo, tamaño y forma, hasta formar un montón enorme. Cuantos más documentos sacaba del bolsillo policial, más aparecían en ese bolso sin fondo. Los espectadores o transeúntes extrafísicos que estaban contemplando esa escena, otras conciexes y concines, disfrutaban con la escenificación, aunque algunos parecían recelosos, algo atónitos, sin comprender bien el alcance de los acontecimientos, no deseando ser víctimas añadidas de los juegos, en que aquellos adultos parecían estudiantes, adolescentes, haciendo y recibiendo bromas. ¿Hasta qué punto esas conciexes podían ser clasificadas como conciencias bromistas? Bueno, es que eran bromas que a algunas conciexes un poquito menos estables, pues podían no parecerles bromas, ¿no? Podían resultar siendo bromas pesadas, ¿no? Poco después, otro peatón les llamó su atención y pasó a ser el foco central de su interés momentáneo. Continué bajando por la calle y al cabo de un rato sentí la llamada de vuelta al soma, al cuerpo físico. Todavía conservaba los recuerdos fragmentados de episodios aislados de las visitas anteriores a este hecho, imágenes de las marcas del tiempo en las paredes de los edificios, la asistencia hecha a una señora y a su hijita que tenía una herida profunda en el lado derecho de la frente, ambas con cines. Es decir, dos conciencias de dos personas vivas, una que debía tener pues una herida en la frente y que estaban proyectadas, durmiendo por la noche, estaban proyectadas sin ser conscientes de ello en ese momento. Y también recordaba la entrada en un antiguo edificio en Reforma. Aquí acaba ya el registro de los acontecimientos en fase de proyección y hace el registro de los de la fase posterior. En menos de un minuto después del despertar, acudieron en bloque los recuerdos del acontecimiento principal de la proyección consciente. Luego tuve reminiscencias fragmentadas, episodios aislados de otros hechos breves que precedieron a este último. Consulté el reloj. Eran las 22:46. París está aún más lejos que el promontorio de las Rocas. La tracción y la extensión del cordón de plata, el cordón de plata es la extensión del cuerpo energético que permanece unida al cuerpo emocional y mental y les sigue allá donde vayan y que sirve, entre otras cuestiones, de herramienta eficiente para el retorno inmediato en cuanto la conciencia decide volver al cuerpo físico. La tracción y la extensión del cordón de plata son aspectos importantes de estudio. Fuera del soma hay que vigilar constantemente y de forma imperiosa los pensamientos, porque ellos surgen con vida, actúan, crean, nos llevan a tener una existencia exclusivamente pensada y parecen tener la posibilidad de producir todo lo que la voluntad determina, además de ser captados por otras mentes despiertas en las proximidades o incluso a distancia. Esta cuestión que refleja Waldo Vieira, que nos dice que hay que vigilar constantemente y de forma imperiosa los pensamientos fuera del soma, porque son públicos. No solo son públicos, sino que crean formas. Te permiten
desplazarte de forma inmediata de un lugar a otro. Y son captados por otras mentes despiertas en las proximidades e incluso a distancia. Cuanto más despiertas, con más distancia permiten tener esa captación. Y esto es interesante porque en alguna otra revelación se nos dice que una de las cuestiones que tenemos que aprender en nuestras experiencias en la vida física para dejar de planificarlas y pasar directamente a otra fase de aprendizaje en la colindancia extrafísica, una de las cuestiones es el control de tus propios pensamientos, ya que en la dimensión física, intrafísica, los pensamientos quedan, debido al diseño, ocultos ante los demás. No son captados, no realizan formas visibles, no te desplazan a algún lugar. Pero, sin embargo, en el ambiente extrafísico, en la dimensión colindante, tus pensamientos sí que realizan todo eso. Y no solamente eso, sino que pueden convertirse para otras conciencias extrafísicas no preparadas como un instrumento de agresión, tus propios pensamientos. De hecho, ya veremos cómo más adelante, creo que además ya ha surgido en alguna ocasión en estos episodios anteriores, las conciencias extrafísicas, las conciexes parapsicóticas, a veces son agresivas. Se les llama los asediadores. Te asedian. De hecho, los asediadores nos asedian por las noches. Todo esto lo describirá perfectamente Waldo Vieira y seguramente con esa descripción alguno de los videntes reconocerá ciertas situaciones que ha podido vivir durmiendo, que no ha encontrado forma de explicarlas fuera de considerarlo un mal sueño o una pesadilla, pero que constituían en esas conciencias parapsicóticas asediando con sus pensamientos, profiriendo insultos, realizando muecas, evacuando amenazas hacia una conciencia intrafísica no proyectada, durmiente, que es lo más habitual, hacia una conciencia intrafísica proyectada, pero no consciente, que también es muy habitual, o, como veremos, como relata Waldo Vieira, hacia alguna conciencia intrafísica proyectada y lúcida en ese momento. Entonces, tiene una importancia fundamental el control del pensamiento para poder interactuar en la colindancia extrafísica, en esa dimensión a la que experimentamos subir al morir y bajar otra vez después de haber planificado la siguiente vida física. Es importante para poder interactuar allí y poder obtener algo de provecho, dado que si no, se te considera un parapsicótico y no es que se te considere, es que actúas como un parapsicótico y ni siquiera eres capaz de aceptar recibir esa asistencia que se te quiere procurar. Bien, pues hemos visto 2 capítulos cortos, el 6 en el promontorio de las rocas, el 7 pantomimas extrafísicas. Nos da tiempo a ver un tercero que también va a ser corto, el 8, y que se llama Encuentro inesperado. Viernes 28 de julio de 1979. Me acosté en la cama por última vez a las 4:21 de la mañana.
Antes, uno de los amparadores hizo ejercicios con efectos físicos, uno de sus asistentes, extrafísicos. Semi-incorporado durante más de media hora, empezando justo después de que me desperté. Unos ejercicios de asistencia para poder realizar una mejor proyección posterior. Oí un gallo cantar, hecho común aquí en Ipanema. La temperatura ambiente era de 20 grados Celsius o centígrados. Permanecía acostado del lado derecho. Pasamos a la descripción de la fase de proyección. Iba por un camino con pequeñas construcciones rurales, primitivas, con mucho polvo y de aspecto paupérrimo. Estaban naciendo las luces de la madrugada. Los habitantes del borde del camino se estaban despertando y las casitas rústicas empezaban a cobrar vida. De una de las casas, que tenía la puerta principal abierta, salía humo de la chimenea. Era un camino secundario, de tierra batida, para que circularan los coches hasta las granjas. Al mirar al suelo, distinguí 3 monedas brasileñas usadas, de brillo tenue, destacándose en medio del polvo al lado del camino. En ese momento tuve una idea repentina. Estoy fuera del cuerpo en Brasil. Tengo que confirmar esto. Mientras escudriñaba los alrededores, en ese momento, según recuerda posteriormente Waldo Vieira, estuvo lúcido en la proyección y tomó conciencia en la proyección. Y eso es lo que le permite posteriormente, al resomar, al volver al cuerpo físico, recordarlo, pero tiene que anotarlo inmediatamente. Mientras escudriñaba los alrededores para ver si había alguien, apareció una conciencia de apariencia masculina, todavía joven, sonriendo. Me aproximé para ver mejor, como si no pudiese ver en todas las direcciones al mismo tiempo. Esta es otra de las características de la experiencia extrafísica. Aunque tú tienes una forma, que es el cuerpo psicosomático, el cuerpo emocional, que parece exactamente igual a tu cuerpo físico, y tienes tus ojos, no obstante, tu visión no es con los ojos, es con aquello que denomina Seth los sentidos internos. Y por lo tanto, pues hasta que te acostumbras a que no tienes que girarte para ver, pues te sigues girando para ver, ¿eh? Por eso dice Waldo, me aproximé para ver mejor, como si no pudiese ver en todas las direcciones al mismo tiempo. El rostro moreno y saludable se volvió más nítido a la vista. ¡Ey! ¡Es Piñeiro! La conciex apenas sonrió como asintiendo y no emitió ningún pensamiento específico. Su conciencia daba la impresión de estar en óptimas condiciones extrafísicas. Nació en mi mente libre el recuerdo perfecto de Piñeiro. Era uno de los hermanos de la familia que vivía en Alto de São Benedito, en Uberaba. Uno de ellos fue compañero mío de estudios en la secundaria. Este era uno de los hermanos más pequeños. Le pregunté súbitamente, ¿cómo? ¿Tú ya moriste? Y hubo una respuesta clara, con la velocidad del pensamiento. Sí, hace más de 5 años. En ese momento exacto, decidí despedirme y dar por terminado el diálogo mental. Quiero acordarme de esto, voy a volver rápido al cuerpo, ya. El pensamiento es fuerza viva, sigue reflexionando Waldo. Emití la idea y desperté inmediatamente, con un largo suspiro, finalizando la experiencia extrafísica. Registro postproyección. Mi cuerpo seguía acostado del lado derecho. Todavía era de noche. El reloj marcaba las 5:12 de la mañana. Los recuerdos llegaron en bloque, de forma agradable, con todos los pormenores de las escenas y el intercambio rápido de impresiones.
dándome la sensación de haber conseguido una victoria, después de haber pasado por un examen difícil de memoria. A propósito de la proyección, deben esclarecerse dos hechos. Primero, soy míope desde la adolescencia, dice Waldo, y la inflación actual liquidó con el prestigio de las monedas de bajos valores. Pues bien, que debió ver unas monedas que eran viejas y que ya no tenían valor alguno, y no era míope proyectado extrafísicamente. Se acordaba del valor de las monedas sin las gafas, porque no estaba viendo con los ojos físicos, estaba viendo con los sentidos propios de la dimensión colindante, esos que hemos dicho que Seth llama los sentidos internos. ¿Llegué hasta el camino por mí mismo o fui llevado por alguien invisible? ¿Sería la concierge Piñeiro? Las anotaciones de los hechos, o sea, el diario del proyector, es a veces bastante incómodo por interrumpir el descanso nocturno. Imaginaos a Waldo, muerto de sueño, levantándose al escritorio y realizando de forma grabada o manuscrita este registro de lo que recordaba, porque de volver a dormirse no lo hubiese recordado. Sin embargo, no queda otra solución si se tiene en cuenta la fugacidad de los recuerdos de los eventos extrafísicos. Claro, lo hemos dicho antes, porque son eventos que se graban en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental, sin estar coincididos con el cerebro físico, con lo cual, al volver a la experiencia física, no se recuerdan, porque el cerebro físico no los ha retenido. Es solo un momento, y por eso hay que registrarlos rápidamente. Sin embargo, no queda otra solución si se tiene en cuenta la fugacidad de los recuerdos de los eventos extrafísicos. El diario cumple otra función importante e indiscutible: el acto de registrar los hechos psicofísicos de mano del propio proyector amplía su capacidad de percepción detallada de los fenómenos. Sí, cada vez que escribes un recuerdo, pues haces un ejercicio de prospección de ese recuerdo mayor que si simplemente lo evocas sin escribir. Consecuentemente, mejora la traducción en palabras de las sensaciones experimentadas, lo que no siempre es fácil. Bien, pues final del capítulo 8 de la proyección titulada por Waldo Encuentro Inesperado. Y lo vamos a dejar aquí. No, yo creo que podemos hacer también el capítulo 9. Creo que nos va a dar tiempo hasta la hora, que es la duración más adecuada de estas sesiones. Capítulo 9. Debates transmentales. Me acosté en estado de cansancio físico a las 21:10 del 29 de julio de 1979, después de un domingo atípico de intensa actividad familiar con parientes que habían venido de fuera de Río. Segundo sueño a las 12:15 horas del lunes, a las 00:15. Posición acostado del lado izquierdo. Registro de proyección. Mi lucidez surgió en una institución extrafísica donde había varios candidatos a la próxima Seriexis que recibieron la tarea específica de divulgación de los principios y leyes cosmoéticas a través de la propia vida. Nos hablará bastantes veces Waldo Vieira de esas instituciones extrafísicas de aprendizaje. Estas instituciones extrafísicas
debemos entenderlas en el ámbito de esa primera fase que tienen las conciencias una vez que abandonan el plano físico y ingresan en el extrafísico, en el morontial, en palabras del libro de Urantia, instituciones donde se realizan aprendizajes. En esta había varios candidatos a la próxima seriexis. Una seriexis es una existencia seriada, es el siguiente capítulo de la vida física, ¿de acuerdo? Entonces había varias personas que habían decidido volver a planificar una vida física y de cara a la planificación estaban en esa institución extrafísica donde recibían asistencia para poder planificarla y realizar los acuerdos con su grupo de reencarnación, llaman el grupo álmico de reencarnación, pues para poder enfrentar los retos y aprendizajes que ellos consideran necesarios para tener en la siguiente vida física. Había varios candidatos a la próxima seriexis que recibieron la tarea específica de divulgación de los principios y leyes cosmoéticas a través de la propia vida. En este caso, de entre las múltiples cosas que tiene la planificación de una siguiente vida física, pues en este caso recibieron, por ser, se supone, que unas conciencias bastante despiertas, pues el encargo de realizar una divulgación de los principios y leyes cosmoéticas. Es decir, de esa ética que debe predominar en las relaciones humanas. Waldo Vieira lo denomina cosmoética porque lo aplica a todo el cosmos, aquí entendiendo cosmos como todo el, ya para los videntes que provienen del estudio de la espiritualidad profunda, que provienen pues de todo el sueño de ilusión, ¿no? de lo que es estas experiencias que estamos viviendo, no solamente físicas. Hubo una exposición de los temas y debates con un pequeño grupo de unas 15 conciexes, cuyas últimas seriexis fueron aparentemente en procedencias geográficas diferentes y ocupaciones de diversa naturaleza. Es como un aula, y en el aula están las conciexes, las conciencias extrafísicas, recibiendo pues una formación allí. Es una institución extrafísica. Son como edificios físicos, solo que de la morontia, de esa sustancia física, pero no material, por ser, bueno, pongamos que 1000 veces menos densa que la materia, pero que sin embargo es perceptible por los sentidos internos, que son los utilizados en esa dimensión. Era evidente mi condición de alumno oyente eventual. Le habían llevado los amparadores allí. Espectador marginal o aprendiz, sin participación directa en los trabajos. Los amparadores le habían llevado a Waldo como concín para su propia formación a escuchar una de las charlas que estaban recibiendo estas 15 conciexes en esa institución extrafísica. Sin participación directa en los trabajos, apenas recopilando datos para la inmediatamente anotación en estos registros de los desprendimientos de las proyecciones. A pesar de la inmensa tarea y complejidad de la presentación de los temas, intentaré traer aquí algunos aspectos recogidos durante las observaciones. No percibí la presencia de ningún expositor graduado, más bien era la reunión de un grupo de estudios. No había alguien que realizaba la exposición, sino que eran un equipo, un grupo que se reunían pues a debatir todas esas cuestiones. Más bien era la reunión de un grupo de estudios que pretendía llegar a un consenso sobre sus puntos de vista, objetivando la futura transmisión de los postulados libertadores del ego
en la próxima proexis, la siguiente programación existencial entre los hombres, la siguiente planificación, proexis, programación existencial, planificación de la siguiente vida física. El debate principal giraba en torno a la ortodoxia de los postulados concienciales vigentes en los frentes avanzados de divulgación del pensamiento humano entre las concines y sobre la formación de prejuicios, fanatismos y sectarismos. Bueno, estaban debatiendo entre ellos, pues sencillamente la naturaleza de la evolución conciencial que en el momento en el que irían ellos a estar vivos sobre la Tierra, pues se estuviese utilizando. Daos cuenta de que aquí la cuestión del tiempo no funciona de forma igual a la que funciona en la experiencia física, tan lineal y tan inamovible. En la colindancia extrafísica, la cuestión temporal puede moldearse y puedes, a través de tus asistentes, pues saber cuál va a ser la situación de convivencia civil, organizativa, política, ideológica y de movimientos de todo tipo del planeta en un momento determinado. Había dos grupos distintos. En cada uno de ellos había un líder y dos participantes más que destacaban por sus críticas brillantes. Mi llegada, en mitad del debate, me impidió captar los detalles del principio del desarrollo de la sesión, de los temas, así como tampoco tuve la oportunidad de presenciar las conclusiones definitivas del grupo de estudios, si es que llegaron a alguna. En cuanto a la ortodoxia, se notaba sin duda un grupo con pensamientos más rigurosos y radicales. La otra corriente, menos extremista, tenía opiniones más liberales. Bueno, pues lo mismo que nos encontramos aquí. Gente con opiniones ideológicas polarizadas y gente, bueno, pues más moderada, más liberal. Mi simpatía por este último grupo, el menos extremista, con opiniones más liberales, no pasó desapercibida para el amparador presente a mi lado, el que la había llevado allí para recibir esa clase de libre oyente. Pues al utilizar la mente libre, el pensamiento es fácilmente auscultado por las conciencias lúcidas. El amparador estaba perfectamente al corriente de lo que estaba pensando Waldo Vieira y de cuál era su adscripción más clara al grupo menos extremista ideológico. Se hizo referencia, de acuerdo con cada corriente, a las sectas actuales de origen oriental, al pensamiento filosófico de la teosofía, a los estudios de Umbanda y de otras sectas mediúmnicas, incluido el vudú, a las organizaciones semisecretas, a las bases kardecistas actuales, véase Allan Kardec, a los trabajos ideológico-asistenciales relacionados con el Evangelio de Cristo de varias religiones y creencias, a las aserciones de Buda y Mahoma, a la obra de Swedenborg, y un análisis rápido sobre la democracia y sobre Gandhi. Interesantísimo. Ante estos temas en discusión, mi sensación era la de alguien cuyos postulados íntimos estaban siendo puestos en tela de juicio ante todos, sin poder intervenir, y así ocurriría con cualquiera que allí manifestase principios definidos acerca de la vida extrafísica. No puedes evitar, según dice Waldo, cuando estás en el ambiente extrafísico, tener la sensación de desnudez de pensamientos, porque cualquiera sabe lo que estás pensando. No lo puedes ocultar.
Eso es algo que la espiritualidad profunda actual nos lo dice muy claramente. No hay pensamientos privados en realidad, idos preparando para pulir vuestra mentalidad de forma que no os genere un problema el que sea públicamente conocida en cuanto paséis a la otra dimensión. Si es que no os preocupa el que en este momento haya una inmensa multiplicidad de conciencias extrafísicas que saben perfectamente lo que pensáis, ya sea al primer nivel de colindancia, ya sea de cualquier otro nivel más elevado, ya sea, añado yo, del origen de la realidad total, por supuesto. Hubo cierto acuerdo en cuanto al hecho de que la divulgación excesivamente romántica del Evangelio, a pesar de ser la mejor, no constituye aún una postura ideal en la difusión actual de las ideas de la conciencia en evolución, porque la repetición resulta fastidiosa y no repercute con fuerza en las concines, las conciencias viviendo la vida física, que están apareciendo en el intrafísico, envueltas en las ondas electrónicas gravitantes de la era tecnitrónica por la cual atraviesa el planeta. Fijaos que está aquí tratando una cuestión, está recordando Waldo Vieira que en aquella institución extrafísica se trataba una cuestión interesantísima, que es la cuestión de la influencia de los aparatos electrónicos en cuanto a la irradiación de magnetismo sobre los cuerpos físicos. Se trataba también de la nueva frecuencia vibratoria que ya en aquellos momentos estaba apareciendo en el planeta. Esto lo digo porque son otras canalizaciones, véase Crión, las que afirman este dato, y que el nacimiento de nuevas personas en un mundo electrificado y sometido a otras influencias magnéticas y además con un magnetismo terrestre cambiante por una serie de razones que aquí no vienen al caso y que se pueden ver claramente en los libros de Crión, las canalizaciones de Crión, pues era un tema a considerar, ¿no? El abuso de tecnicismos en un extremo y el rigor del mensaje azucarado en el otro exigen un término medio conciliador para no extrapolar los límites de la realidad humana y, a su vez, motivar mejor, sin forjar condicionamientos, prejuicios menos deseables y extremismos penosos que han provocado muchos desastres recientes. Bueno, en cualquier caso, están comentando, pues, en cuanto a todas estas cuestiones de cómo los diferentes movimientos ideológicos, corrientes filosóficas y espirituales benefician en más o en menos a las personas para el momento en el que ellos van a volver a realizar una seriexis, una nueva vida física, para traerlo ya como una información incorporada, por supuesto no consciente, pero sí inconsciente, pero sí como un acervo de información que puedan manejar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esta referencia al hecho de la divulgación excesivamente romántica del Evangelio, que dice, a pesar de ser la mejor, no constituye una postura ideal en la difusión actual de las ideas de la conciencia en evolución. Bien, ya están comentando ahí, pues incluso que esa cristalización del mensaje de Jesús, pues no podía ya ser adecuada para estas nuevas generaciones que están apareciendo envueltas en las ondas electrónicas gravitantes de la era tecnitrónica por la cual atraviesa el planeta, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones interesantísimas que mezclan forma de divulgación de la espiritualidad, de evolución conciencial, con cuestiones de nivel de frecuencia vibratoria por la afección del magnetismo terrestre
y del medio ambiente sobre el propio magnetismo de la persona, que tanto afecta, lo sabemos por otras revelaciones, a la capacidad de discernimiento espiritual. Sigue diciendo Waldo: mi memoria señaló el abuso del misticismo disfrazado o semi-instintivo. Waldo Vieira, según estaba escuchando aquello, pues empezó él mismo también a lucubrar mentalmente. Mi memoria señaló el abuso del misticismo disfrazado o semi-instintivo. De hecho, Waldo Vieira, en un momento determinado de su vida, huye del misticismo, huye del espiritismo, huye de la mediumnidad tal como estaba configurada y arriba a una vía mucho más técnica y científica de experimentación de todas estas cuestiones extrafísicas. Ya lo comenté en la sesión de presentación y bueno, pues él ahora mismo está confirmando que en aquella asistencia que él asistió personalmente como concin a aquella institución extrafísica, mientras realizaban aquellas discusiones, él emitía esas opiniones mentalmente. El abuso del misticismo disfrazado o semi-instintivo, la frivolidad de las intenciones, la búsqueda del enriquecimiento ilícito transitorio, la adquisición de poder temporal forjado en la violencia, el terror, los sacrificios innecesarios, los rituales absurdos y la pasividad de los incautos, caminando hacia el mesianismo negativo del liderazgo patológico de falsos gurús religiosos que, movidos por sus intereses personales, incentivan el fanatismo, contrarían el orden público, olvidándose de la evolución de la conciencia y del progreso social, envolviendo criaturas humanas frágiles, inseguras e inestables en errores clamorosos de grupo. Se está refiriendo a muchas sectas también, y no tan sectas, semejantes a los ocurridos en la Guayana inglesa. Algún acontecimiento debió ocurrir ahí. Con respecto al término medio conciliador, me acordé del estudio de los principios filosóficos y morales de Allan Kardec, debidamente acompañados de la parte científica, todavía incipiente, destacando que entre la ortodoxia y el universalismo optó por este último. El universalismo es centrista, moderado, mientras que la ortodoxia es radical y termina siendo segregacionista. Waldo Vieira tiene una conciencia evolucionada y entonces, bueno, pues huye de los extremismos segregacionistas y está a favor, pues, de una inclusividad universal. Resulta necedad para aquel que se doctoró, para aquel de estudios superiores, menospreciar al que se sigue formando en la misma escuela. A esta altura del debate llegó la hora de irme y sentí la tracción del cabo de la escafandra del Soma, el cordón de plata, la he llamado así ahora de forma poética, para volver a la superficie de la materia densa. Bien, pues vaya tela de recuerdos tenidos en esa proyección en la que asistió a aquella institución extrafísica de debate de esos futuros candidatos a realizar esas proexis, programaciones existenciales para las siguientes seriexis, existencias seriadas físicas. Comienza el registro postproyección y dice: al despertar consulté el reloj. 1:47 de la madrugada. Las ideas de los debates presenciados empezaron a brotar a la superficie de mis pensamientos mansamente. Qué bueno sería si hubiese más cables fisiológicos y parafisiológicos en el psicosoma para poder captar con fuerza, decisión y lucidez todos los diálogos transmentales, sentidos de conciencia a conciencia, idea a idea, lógica a lógica,
y archivarlos en mi memoria profunda. Le da rabia no poder acordarse de todo bien, en pocas palabras. A veces parece como si un espeso velo se echase sobre los recuerdos. Es lo que nos ocurre a nosotros cuando nos intentamos acordar de un sueño. Pues nos acordamos en los 5 minutos siguientes muy bien. A partir de ahí, progresivamente cada vez menos. Esto es una cosa similar. A veces parece como si un espeso velo se echase sobre los recuerdos. Falta mucha fidelidad en la memoria intrafísica. La conquista de un grado de autoconciencia es elevado, es el mayor objetivo para el desarrollo del proyector. Un grado de autoconciencia elevado, un grado de consciencia y lucidez elevada en las proyecciones. Toda proyección ocasiona una especie de impacto que perturba y confunde la conciencia. Por las leyes de la proyecciología, cuanto más natural, sencillo y fisiológico sea el proceso de la proyección pura, sin inducciones artificiales, sin drogas, sin hipnosis forzadas, etcétera, etcétera, cuanto más natural sea, menor será el impacto para la conciencia y mayor la posibilidad de alcanzar un grado avanzado de lucidez extrafísica. Existen coadyuvantes, recursos externos, medios de inducción artificial y factores desencadenantes ocasionales, como agentes químicos, drogas conocidas, anestésicos, ungüentos, gases, cansancio físico, estimulación del centro de orientación de la audición, estados de enfermedad, accidentes, hipnosis, presión sobre los nervios del cuello, deseos inhibidos o reprimidos, como por ejemplo el hambre y la sed, que llevan al principiante a una proyección impura o artificialísima, eventualmente o durante las primeras experiencias. Todos estos son inconvenientes porque perturban los atributos de la conciencia, no siendo sistemas fiables, de rutina, por medio de los cuales se puede adquirir un conocimiento extrafísico avanzado en experimentos de alta calidad. Nos va contando Waldo Vieira que no todas las formas de realizar proyecciones extrafísicas son igual de efectivas en cuanto a lo importante que es la lucidez y la rememoración posterior. Por supuesto, tampoco en cuanto a la voluntariedad de proyectarse en un determinado momento, ¿no? Porque, en fin, la ingesta de sustancias o cualquiera de estas circunstancias, pues parece que te hacen depender para proyectarle de agentes externos, ¿no? Depender para proyectarte de agentes externos. Por eso es necesario imprimir naturalidad en los métodos, prescindiendo de actitudes con mucho misticismo y tecnicismo. Mantener la normalidad en las percepciones finas, en orden a conseguir resultados que sean consistentes y compensadores del esfuerzo. El perfeccionamiento de la agudeza de las percepciones fuera del soma exige disciplina en las prácticas y perseverancia en las repeticiones para que el proyector se habitúe al psicosoma libre del soma y a la dimensión extrafísica, dominando pensamientos, emociones y energías, reduciendo al máximo el impacto conciencial que produce el desprendimiento, la salida, para finalmente racionalizar todo lo que percibe con discernimiento y autocrítica. Propongo el neologismo inevitable proyecciología para denominar el ramo de la concienciología que estudia el conjunto de fenómenos y acontecimientos que componen las experiencias fuera del cuerpo biológico o las proyecciones de la conciencia con el psicosoma y con el mental soma. Bien, pues acaba aquí el capítulo 9, un poco pasada la hora de sesión. Dejamos para la siguiente
el capítulo 10, que como también es corto, pues seguramente irá unido al 11. Nos espera posteriormente un capítulo 12 interesantísimo, pero esto vendrá en su momento. Prospector.